Buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Qué les parece si hacemos una oración y le pedimos al Señor que ahora sí que sea Él quien nos dirija en esta reunión? Señor, te entregamos a ti, Señor, nuestro corazón en este día, Padre. Te entregamos nuestro corazón, te entregamos nuestros pensamientos, te entregamos nuestra voluntad a ti, Padre, para que tú dirijas nuestro caminar y tú nos digas por dónde debemos de ir avanzando, por dónde debemos de ir caminando día con día. Que tú des el paso prácticamente en cada uno de nosotros, Señor, y que podamos ver con claridad hacia dónde nos estás llevando. Yo te pido que cualquier confusión en nuestro corazón, cualquier pensamiento desordenado, Señor, tú sea alineado a tu voluntad. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios de claridad, tú eres un Dios que viene a hablar a nuestros corazones. Padre, confróntanos cuando tengamos que ser confrontados. Abrázanos, Señor, cuando nos haga falta amor. Gracias por tu voluntad en nuestras vidas, Señor. Sabemos que tu voluntad es agradable y perfecta. Muchas gracias, Padre. Amén. Amén. Voy a pedirte que abras tu Biblia en el libro de Santiago. El libro de Santiago. ¿Alguien sabe cómo se dice Santiago en inglés? James, ¿no? Yo no sabía hasta que, no me acuerdo, de repente, en una ocasión fui a una congregación en Estados Unidos y dijo el pastor, no, abran su libro en el libro de James. Y yo, ¿dónde está ese qué apóstol fue, no? El 13º apóstol escondido por allá. Dije, no, ¿qué pasó? No, Santiago. ¿Y alguien sabe quién fue Santiago? El hermano de Jesús. Santiago es Santiago, el hermano de Jesús, quien escribe este libro. Y vamos a leer a partir del versículo 1. Déjenme ordeno aquí mis apuntes porque dice Santiago 1, verso 1. Santiago se presenta y dice: siervo del Señor, siervo de Dios y de Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Hermanos míos, tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que sean perfectos y cabales, sin que les falte cosa alguna. Y si les falta algo, pídanselo a Dios, el cual dará a todos abundantemente y sin reproche. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense que el que pida de esa manera recibirá alguna cosa del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y bueno, ahí voy a cortar. El verso empieza diciendo, empieza Santiago presentándose y dirige su carta a los cristianos que están en la dispersión. En ese momento la iglesia se había diseminado, dispersado por muchas regiones. La iglesia no estaba enfocada en un solo lugar, sino que ya se había diseminado, ¿no?, por todas partes. Hay una versión que me gusta mucho que dice, dice hermanos, a los hermanos cristianos en todo el mundo. Y entonces ya cuando dice a los cristianos que andan diseminados por todo el mundo, pues ya se está refiriendo a nada más y nada menos que Ensenada. ¿Estamos de acuerdo? Está refiriendo a Baja California, se está refiriendo a nosotros.
Y hagan de cuenta que esta carta es el Señor queriéndole hablar a todos los cristianos. Porque a veces estamos pensando en la escritura, en la Biblia, como un libro que se enfoca en la región de los judíos, ¿no? En aquella zona mediterránea donde sucedían todas las cosas, pero en realidad el plan original del Señor era alcanzar hasta los bajacalifornianos. Ahí estábamos incluidos. Entonces, primeramente enfoca la mirada Santiago en los cristianos, no de Judea, no de Jerusalén, no de Samaria, sino hasta lo último de la tierra, ¿no? Y dice, ahí les va esta carta. Y luego empieza diciendo, hermanos míos. Ya cuando vemos esta palabra, hermanos míos, significa, pues hermanos, sabemos que se está refiriendo a los cristianos, ¿sí? Aunque nosotros aquí en la congregación no acostumbramos a hermanearnos, porque la verdad es que es mejor conocer el nombre de la persona. Pero sabemos que tenemos una hermandad, sabemos que tenemos una amistad filial uno con otro y que tenemos un vínculo, somos una familia, tenemos un lazo, una unión entre unos y otros. Ciertamente hay muchos lugares cristianos en donde se acostumbra, ¿no? El hermano Pedro o el hermano Aarón, ¿no? Y entonces aquí desde el principio la verdad no lo hemos acostumbrado porque hemos tratado de eliminar de alguna forma las modas cristianas religiosas. Entonces yo prefiero decirle al Pedro, yo le digo Pete, ¿verdad? Y al Aarón, bueno, pues es mi hermano, no les voy a decir cómo le dicen, pero pero bueno, el caso es que no acostumbramos, pero en el libro, cuando Santiago está hablando, se está refiriendo a los hermanos, a los cristianos. Entonces esta es una carta que está enfocada en los cristianos. Llama la atención que la carta especifica ya de dos maneras que quiere hablar a cristianos. Primero los cristianos dispersos y ahora los cristianos hermanos. ¿Y por qué a los cristianos? ¿Por qué no fue una carta dirigida a todo el mundo? Ahí les va, de Santiago para todo el mundo. ¿Por qué? Hay cosas que Dios no espera que todo el mundo entienda. Hay cosas que son exclusivas de los hijos de Dios. Es decir, tú tienes un privilegio que hay mucha gente que no va a tener. Y hay mucha gente que no va a entender. ¿Qué te parece si vamos al libro de 1 Corintios? Para tratar de ilustrarte un poquito esto que te estoy diciendo. 1 Corintios, capítulo 2, versículo 13. Te voy a leer una versión un poquito diferente, pero espero que se entienda. Dice, 1 Corintios 2:13 dice, pero cuando hablamos de lo que Dios ha hecho por nosotros, no usamos palabras que nos dicta la inteligencia humana, sino que usamos el lenguaje espiritual que nos enseña el Espíritu de Dios. Los que no entienden el Espíritu de Dios no aceptan las enseñanzas espirituales, pues lo consideran una tontería, y tampoco pueden entenderlas porque no tienen el Espíritu de Dios. Te leo la versión que tú tienes, dice, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría o intelecto humano, sino lo que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Dice, chécate bien este verso, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque para él son locura. En cambio, el espiritual juzga ¿qué? Las dos cosas, ¿sí? Porque se han de discernir espiritualmente. Dice, en cambio, el hombre espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Básicamente hay cosas que Dios no espera que todo el mundo entienda. Quizá tú tienes poco en la iglesia y estás
vienes al lugar y como que estás tratando de comprender las palabras que te dicen aquí, y hay muchas que no comprendes. No te preocupes, el Señor está transformando tu vida natural en una vida espiritual. El Señor está modificando y haciendo la obra en ti. Habrá gente que llegue a este lugar y no entendió ni papa. A lo mejor es que porque realmente no hemos adentrado en nuestra vida a la vida espiritual que Dios anhela. Allá afuera hay mucha gente natural y tú les puedes hablar de lo que Dios está haciendo. Tú les puedes decir lo que estás sintiendo y ellos van a decir: ay, qué fanático. O no lo van a comprender porque son personas naturales. Pero dice: pero los hombres espirituales, dice el Señor, a los hombres espirituales yo sí les puedo enseñar. Yo sí les puedo hablar, yo sí les puedo mostrar. Yo sí puedo decirle a Santiago: Santiago, escríbele una carta a los cristianos de Ensenada porque yo sé que me van a entender. ¿Sí? ¿Estamos bien? Yo quiero recordarte un poquito. Para ejemplo de esto está la parábola del sembrador. ¿Sí te acuerdas de la parábola del sembrador? El sembrador fue a sembrar, regó la semilla y la semilla cayó en diferentes tierras. Y las diferentes tierras representan los diferentes entendimientos de la gente. Hay gente que no puede comprender ciertas cosas y es la semilla que simplemente cayó en una mala tierra. Dice: el que cayó en el camino, la que cayó junto al camino es aquel que escucha pero no entiende. ¿Sí? O hay otra semilla, había otro tipo de persona en la que llegaba la semilla, caía y medio germinaba, pero no tenía profundidad la raíz y se secaba. De igual manera, la palabra de Dios es hablada, pero no todo el mundo la entiende de la misma forma. Y el Señor en esta carta, a través de la voz de Santiago, a través de la pluma de Santiago, estaba escribiendo para aquellos cristianos entendidos, para aquellos cristianos que realmente tienen esa capacidad de comprensión de lo que el Espíritu de Dios les está diciendo. Regresamos a Santiago, si eres tan amable. Santiago: hermanos míos, o hermanos en Cristo. Fíjate, todo esto es nada más para decirte que lo que Santiago iba a decir era un mensaje para gente entendida. Y ahí les va el eje central. Y te voy a pedir que lo leas conmigo. Ahí después de hermanos míos dice: tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas. Tengan por mucha alegría cuando estemos pasando por diversas pruebas. Pareciera algo muy difícil de hacer. ¿Estamos de acuerdo? Mencióname o acuérdate de la última vez que estando en una dificultad estabas contento. Pues no. Y dice la Biblia: tengan por sumo gozo, ¿no? Ni siquiera dice estate tranquilo. Gozo es como la alegría llevada al extremo, ¿no? Entonces, tengan por sumo gozo cuando se hallen en... ¿Saben por qué esta carta no empezó diciendo a toda la gente? Por eso decía hermanos míos, porque sabía que solamente el cristiano tiene la capacidad de gozarse en medio de la alegría. ¿Sí? En medio de la prueba, perdón. Solamente el cristiano tiene la capacidad de alegrarse y tener felicidad aquí en el corazón en medio de la prueba. Y esto no tiene que ver con que no haya sufrimiento o angustia. Pero te voy a llevar algo, te voy a llevar a un siguiente paso. Dice: sabiendo, conociendo que la prueba de vuestra fe produce ¿qué? Paciencia. Cuando yo leí esto y estaba tratando de estudiar a fondo la carta, y leí esa frasecita que dice: la prueba de la fe
Y es que quiero decirte que la fe tiene que ser probada. Si no, no es fe. ¿Estamos de acuerdo? Hace poquito alguien estaba, creo que era Arturo, estaba hablando no sé si era Arturo o Juve, estaba hablando de cómo estaba Jesús y les dice, era Juve, les dijo: vamos a los discípulos, vámonos al otro lado, ¿no? Y al otro lado iban a cruzar en un barquito, y Jesús se echó a dormir a gusto, y a la mitad del camino en el mar se empieza a llegar una tormenta y les empieza a dar miedo a los apóstoles, y no querían despertar a Jesús, pero Jesús estaba profundamente dormido. Entonces, al grado de que se desesperaron, despertaron a Jesús, y Jesús, así como que todavía con sueño, se levanta y le dice a la tormenta: tranquila. ¿Y qué pasó? Se bajó la tormenta. Y entonces los discípulos, dice que sacaron de onda, ¿quién es este que hasta la tormenta lo obedece, ¿no? Y a Jesús le sacaron el tapón, no porque lo hayan despertado, le sacaron el tapón por la falta de fe. ¿Por qué? Porque constantemente la Biblia habla de hombres a los que Dios quería poner a prueba su fe. La única manera que tenemos de poder sacar la casta como cristianos y decir: ¿sabes qué? Todo está bien. La única manera, el único termómetro que hay para decir este cristiano está avanzando, es que nuestra fe sea puesta a prueba. ¿Sí? Quiero decirte que no existe la vida color de rosa cristiana. No existe tal cosa. Esa vida no tiene chiste. Tiene que haber dificultades para que esto se ponga sabroso. ¿Sí me entienden? Es como, imagínate un examen en el que ya me sé las respuestas, ¿no? Pues no tiene chiste. Pero si hubiera un examen en que me tengo que poner a estudiar, me tengo que poner a machetear, a lo mejor hasta desvelarme una noche antes, el día que tú pasas el examen y que dices: ¿sabe qué, señorita Vanessa? El día usted aprobó con 9.5 su examen, y que ella dice: es que estudié para mi examen, ahora sí que me lo gané, ¿no? Ese día tiene mayor chiste que te hubieran pasado las respuestas un día antes. Mira, A, B, C, D, E, F, G. ¿Por qué? Porque tiene que haber pruebas. Tiene que haber pruebas para que realmente el cristiano sea puesto en manifiesto su crecimiento. A un ejemplo, y no sé si alguna vez se los he contado, pero un ejemplo, en una ocasión, una persona que estaba hablando y contaba que a él le encanta pescar. Le encanta pescar. Y bueno, aquí somos un pueblo que hay costa, y hay mucha gente que tiene el hobby de pescar, ¿de acuerdo? Entonces el pescar requiere mucha paciencia, y más porque pues nunca sabes si va a estar bueno o malo. Hay un término que los pescadores usan que dicen: no, pues el día no estuvo bueno, o sea, hubo buen día o mal día, ¿no? Inclusive hay concursos de pesca de tiempo en tiempo aquí en Ensenada, a ver quién pesca el más grande, ¿no? Nunca sabes qué te va a tocar. Pero bueno, a los que les gusta la pesca, este señor estaba contando en una ocasión una historia de que a él le encanta pescar en río. Y pues la pesca en río tiende a ser todavía más tranquila que la pesca en mar. Y pues yo me imaginaba la típica escena, ¿no? Del hombre acostado en el río, ahí esperando solito. Era un gringo, por cierto, la persona que estaba contando esta historia. Y decía: a mí me encanta pescar y me encanta estar horas. Y hay veces que saco uno chiquito, hay veces que saco un pescadón grande de río, hay veces que puedo pasar 8 horas y agarro 2 cositas y mejor las regreso. Pero me encanta el hecho de tener que pescar. Dice: y todas las veces de mi vida que yo he pescado, lo he disfrutado como no tienen una idea. Pero hay una ocasión en donde no me causó gracia pescar. Y luego empieza a contar la historia. En una ocasión un amigo de él lo llevó a pescar a un río en donde por alguna situación ahí de la naturaleza se juntan cantidades impresionantes de pescados.
Y no sé si alguna vez han visto el Discovery o esas escenas en donde salen los pescados brincando así a lo largo de la balsa y se ven como miles de cientos de pescados. Dice, esa ocasión la verdad no tenía chiste. No tenía chiste. O sea, yo lo que quería era sentir el jalón y jálale y no, eso no. O sea, yo le hacía la mano y cachaba uno, hacía así, cachaba otro. Podía agarrar el saco y me caían aquí o con la camiseta, ¿no? O sea, esa ocasión dice, yo no disfruté la pesca. Quizá agarré como 80, sí. Le pude dar de comida a todo el pueblo, dice, pero ese día para mí no tuvo ningún sentido pescar. Y a lo que te quiero llevar es a lo siguiente. Muchas veces queremos estar libres de preocupaciones y queremos estar libres de dificultades. Pero acuérdate que las dificultades te van a llevar a purificar tu vida cristiana, a pulirte. No quieres estar toda la vida, te lo repito, la vida color de rosa en el cristianismo no existe. No existe allá afuera, tampoco existe aquí adentro. Esa vida no tiene saborcito. Disfruta, aprende a disfrutar. Aprende a disfrutar la temporalidad de las dificultades. ¿Sí? Aprende a disfrutar que es pasajero, que no va a ser para siempre. La prueba tiene una particularidad, y es que tiene fin. Tiene un final. Las pruebas no duran toda la vida. Inclusive, te voy a decir esto, las pruebas que ponen en peligro la vida, como una enfermedad, también tienen fin. Y a veces el fin no es el que nosotros queríamos, pero el que tienen fin, tienen fin. Entonces, las pruebas son pasajeras. Y desde esa perspectiva tenemos que aprender a ver que pues esto se va a acabar, ¿no? No se acuerdan cuando eran jóvenes y que de joven todo se te hace fácil, ¿no? ¿Y cuántos de nosotros nos íbamos o salíamos sin permiso de casa cuando éramos jóvenes? Y si te va a regañar tu mamá, pues sí, pero algún día se le va a pasar. Es decir, hasta los regaños se pasan, ¿no? Hasta lo que más nos agobia va a tener un final. Y yo me acuerdo de tantas que llegué a hacer, ¿no? Les voy a contar una ocasión. Mi hermano Daniel y yo nos encantaba todavía a mí me fascina el rock, ¿no? Y nos encantaba ir a ver grupos a Estados Unidos a tocar. No me acuerdo cuántos años tenía yo, creo que como 18 años, una cosa así. Mi hermano ahora tenía como unos 15, ¿no? En una ocasión mis papás se fueron de viaje y se fueron de viaje y nos quedamos, pues yo ya tenía 18, ya nos podíamos quedar solos, ¿no? Y entonces me pica en la cresta, vámonos a un concierto, ¿no? Y yo, pues es que no estaban mis papás. Pero mi papá era muy trucha. Las visas se las dejaba Adriana. Adriana resguardaba las visas y todo, y ella sabía dónde estaba el dinero que nos dejaban y los pasaportes y las visas, ¿no? Entonces la bronca era que si le decíamos a Adriana que necesitamos las visas, pues nos iba a echar de cabeza porque era bien pone dedo, ¿no? Entonces no me acuerdo qué choro mareador le aventamos a Adriana, que ocupamos eso para un trámite de no sé qué rollo. El caso es que por alguna razón Adriana nos entrega las visas y dijimos, ya lo hicimos. Adriana, nos vamos a ir a quedar a dormir a casa de no sé quién. Obviamente los conciertos no eran a las 3 de la tarde, eran a las 8 o 10 de la noche, ¿no? Entonces yo agarro el carro, vámonos a San Diego. Padrísimo estuvo el concierto, por cierto. Nos regresamos yo creo como a las 2 o 3 de la mañana. Íbamos como con 2 o 3 amigos. Ya, todo bien, regresamos. Al siguiente día aquí están las visas, se acabó, nadie se enteró. Y pasaron unos días y uno de los amigos, que por cierto aquí anda el arquitecto Abundis, ¿no?
el Sergio había ido con nosotros a ese concierto, ¿no? Y pasaron como 15 días y llega una señora al consultorio de mi papá. Y entonces, llegaba a consulta y dice, buenas tardes, doctor Trejo. Miren, déjeme presento, yo soy la señora fulanita de tal. Yo soy mamá de Sergio. Ah, mucho gusto, mi papá pues ni la conocía, se presenta, iba a consulta con el otorrino, ¿no? Y entonces, sí, yo soy la mamá de Sergio y conozco muy bien a sus hijos. ¿Sí se acuerda de Sergio? Es el muchachito con el que sus hijos se fueron al concierto. Al concierto, sí, al concierto en San Diego la semana pasada. Y mi papá, la semana pasada yo estaba ok, sí, cómo no. Llegamos a la casa y mi papá, vengan acá los dos. Y me dijo, ¿cómo estuvo el concierto? Ya no me acuerdo si nos regañó, ya no me acuerdo qué nos hizo. Pero cuando a mí me pasaban esas cosas, yo me acuerdo que siempre decía, bueno, hasta los regaños se me van a pasar, hasta el coraje se le va a pasar algún día. ¿Por qué? Porque todo tiene temporalidad. ¿Estamos de acuerdo? Las pruebas tienen temporalidad. Lo que quiero decirte es que pues, no importa qué grande sea tu dificultad, es temporal. Y tenemos que aprender a disfrutar de esa temporalidad. ¿Por qué? Porque el Señor es el que está llevando a feliz término la situación. ¿Sí? Recuerdo también una anécdota en donde alguna vez también creo que les he contado por algunos que Juve no estaba, pero todos conocen a Juve y Juve le encanta viajar, ¿verdad? Y Juve viaja cada vez de que puede. Y en una ocasión, hace como, ¿qué? 5 años, 5 o 6 años, ya no me acuerdo cuántos, pero decidimos viajar con Juvenal y nos fuimos de viaje a Europa. Bueno, para no hacerles el cuento muy largo, en ese viaje me pasaron de cosas a mí y a Laura, ¿no? Como no tienen una idea. Íbamos un grupo como de 10, 12 personas. Iban personas muy serias, muy tranquilas, unas señoras ya grandes. Laura y yo éramos los más jóvenes del grupo. Estaba Juve, había señoras solas. Y íbamos pues en bola, ¿no? Cada quien llevaba su cuarto y rentábamos carros. Para no hacerles así muy largo el cuarto, a mí me arrestaron en Londres. Perdí un vuelo internacional. Me consideraron terrorista hasta un punto. En una ocasión nos andábamos saliendo por un precipicio porque la nieve estaba muy densa en el carro. Y también tuve que darle resucitación a una señora a bordo del avión porque se había fallecido y la saqué del paro cardíaco. Todo eso me pasó en ese viaje. Al año que sigue, Juve nos dice, ¿qué onda? ¿Quieren volver a viajar? Y yo le dije, ¿cómo te atreves, no? Pero para nosotros había sido padrísimo. Digo, todo el viaje tuvo final feliz, no se preocupen. Y sí queríamos, pero económicamente en ese momento ya no podíamos. Además ya estábamos, creo que por esperar un baby. Y le dijimos, ¿sabes qué, Juve? No podemos. Pero todo el grupo se fue de viaje. Se fueron me acuerdo que al este de Europa, Praga y todas esas ciudades. Y yo me quedé con ganas porque la verdad nos fascinó ese viaje. Y cuando regresó Juve, pues bien contentos, ¿cómo les fue? A ver, enséñame las fotos y todo. Y nos dijo, mira, el lugar está espectacular. Las vistas son impresionantes. O sea, creo que está más bonito que el viaje que hicimos el año pasado. Me dice, pero te voy a decir algo, te voy a ser sincero, no estuvo tan divertido como el del año pasado. Y la verdad es que sí. Ahorita que recuerdo, pues con todas las cosas que te pasan, todas esas son las cosas que recuerdas, son las anécdotas. Yo quiero que trates de recordar ahí en tu mente, en tu corazón, alguna situación que te haya pasado que dices tú, híjole, me daba hasta vergüenza, y que ahorita te acuerdas y hasta te da risa o te saca una sonrisa, ¿no? Hay situaciones que no son tan fáciles, pero ya te acuerdas de ellas y como ya fueron pasadas,
tú dices, me acuerdo cuando estaba pasando por esa situación, eso me ayudó a crecer, me hizo más fuerte. La prueba tiene un fin. Si vamos ahí al libro de Santiago, dice que sabiendo que la prueba de la fe produce paciencia. Vamos a aprender a ser más pacientes. Vamos a aprender a ser más paciencia en el aspecto de que, ¿cómo te explico? Tú vas a saber que la prueba es pasajera, que te va a costar trabajo, pero que se va a acabar. Y cuando se acabe, tú vas a saber. Y cuando empiece a suceder eso una tras otra vez, porque te vas a suceder a lo largo de tu vida cristiana, tú vas a aprender a decir, ¿sabes qué? Ya me la sé, hombre. Ya sé lo que va a pasar. Ya esta situación ya la tengo perfeccionada. Ya sé que ahorita me preocupa un poquito, pero no es nada que no tenga solución. Eso, mis queridos amigos, la fe llevada a prueba o la paciencia en la dificultad es lo que la Biblia denomina como confianza en Dios. Tener confianza en Dios. Y muchos en la vida cristiana lo denominan como fe. En Hebreos 11 está la definición de lo que es fe, ¿no? Y todo el mundo sabemos, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero hay una versión, déjame te la leo. Y esta versión no dice la fe es, dice confiar en Dios es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera. Es estar convencido de que algo existe aun cuando no lo puedes ver. Confiar en Dios es estar seguro de que uno va a recibir lo que esperas. ¿Y qué es lo que esperas? El final de tu prueba. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que estamos esperando, que se acabe la prueba. Pero de que estoy confiado en que la prueba se va a acabar, sí. ¿Estamos confiados? Ya te dije que hasta la prueba más difícil, aquellas que ponen en riesgo la vida, pueden llegar a terminar en muerte, sí, pero terminan. Y además para nosotros la muerte es pasajera. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, decía Pablo, ¿verdad? ¿Por qué no vamos a 1 de Pedro? Primera de Pedro, capítulo 1, verso 7. Entonces te digo que la paciencia en la dificultad es sinónimo de confianza en que Dios está obrando. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, pues aquí en el verso 7 de 1 de Pedro, y te digo, voy a repetir una versión diferente, dice: la confianza que ustedes ensenadenses tienen en Dios es como el oro. Pues así como la calidad del oro se pone a prueba con el fuego, la confianza en Dios que ustedes tienen se pone a prueba ¿con qué? Con los problemas, con las dificultades. No sé si te has fijado, pero voy a mencionar otra vez el Discovery. Es que veo mucha televisión de esa onda, ¿no? Cuando están fundiendo metales y un metal que le están tratando de sacar lo mejor de sí, lo ponen a prueba con fuego. El oro no es la excepción. El oro es uno de los metales más preciosos, si no es que el más precioso o el más preciado, el que más valor tiene. Y el oro se pone a prueba con el fuego. De hecho, de esa manera determinan de qué tan buena calidad es el oro, ¿no? De acuerdo al nivel de fundición. Bueno,
Dice en la Biblia que la confianza que nosotros le tenemos a Dios es como el oro. Así como el oro se pone a prueba con el fuego, la confianza, fe de cada uno de nosotros se pone a prueba con las dificultades. Con las dificultades. Entonces, dice a continuación, si ustedes pasan la prueba, su confianza será más valiosa que el oro. Qué bonita analogía, ¿verdad? Dice, ¿por qué? Porque el oro se puede destruir, pero la confianza en Dios no. Así cuando Jesús aparezca, hablará bien de la confianza que ustedes tienen en Dios. Porque una confianza que ha pasado por tantas pruebas merece ser alabada. Y entonces ese verso está hablando de cuando nosotros estemos frente al Padre y tengamos que dar cuentas. Dice ahí que va a estar Jesús presente. Y Jesús le va a decir al Padre, ¿sabes qué? Este cuate, mis respetos, porque tenía una confianza en ti que dice ahí merece ser alabada. Y se está refiriendo a Jesús, exaltando la confianza que cada uno de nosotros podemos llegar a tener en nuestro Padre. Yo quiero decirte que ya deja a un lado ya las palabras religiosas y trata de enfocar tu fe. No trates de voy a tener fe y tratar de imaginarte y tratar de con la fe mover una montaña. No, olvídate de eso. Tu confianza en Dios. ¿Confías en Dios realmente? ¿Confiamos en Dios? Cuando esté la cosa así, color de hormiga, en realidad nuestra confianza está cimentada en el Señor. Y es ahí a lo que el Señor te quiere llevar. ¿Sabes qué? El Señor te está diciendo el día de hoy, hijo mío, ten confianza en mí. Ten confianza en mí. ¿Y sabes qué? La confianza es una situación que nosotros los humanos la hemos aprendido como a resguardar. ¿Por qué? Porque a veces cuando le otorgamos nuestra confianza a otra persona y esa persona nos falla, entonces retiramos nosotros el afecto, retiramos la confianza. Y entonces somos bien desconfiados. ¿Sí? Pero esa misma desconfianza se ha turnado a lo espiritual. Y el Señor te da una palabra y te dice, viene un profeta y te dice, ¿sabes que tengo una palabra para ti? Y te empieza a decir la palabra y tú dices, ¿será? Somos desconfiados hasta con Dios. El Señor te está diciendo, hijo mío, ¿me tienes confianza en verdad? O el día que yo te diga, a ver, ves a esa señora en la calle, crúzate y dile esto. Ay, Señor, qué vergüenza. Es que qué pena, ¿qué van a pensar? ¿Dónde está la confianza? No me tienes confianza, te está diciendo el Señor en ese momento. El Espíritu Santo dice, ¿qué pasó, Gustavo? No me tienes confianza, te dice el Señor. Y sabes que muchas veces yo he escuchado un montón de anécdotas de gente que dicen, ¿sabes que el Señor me mostró que fuera y hiciera esto? Y con toda la pena y todo el dolor de mi corazón lo hice y sucedió esto. Y viene la bendición. ¿Por qué? Porque Dios te está diciendo, hey, ¿no me tienes confianza? Ya olvídate la palabra fe. Dile, Señor, yo te tengo confianza. Mi confianza está puesta en ti. Así como cuando cantamos, ¿no? Que no sea algo de que venimos a alabar y Señor, mi confianza está puesta en ti. Que sea algo que sea práctico, como el oro, ¿no? ¿Qué te parece si terminamos este momento, esta enseñanza, diciéndole al Señor dos cosas? Número uno, si no he tenido confianza en Dios o mi confianza ha flaqueado, Señor, perdóname.
Perdóname porque la verdad he sido desconfiado. He tratado de tener un trato contigo como lo tengo con otras personas, y eso no puede ser. Tú eres alguien diferente para mí, tú eres todo para mí, Señor. Y te prometo, Señor, de hoy en adelante mi confianza va a estar puesta en ti. Y en segundo, decirle al Señor: entiendo que las pruebas van a venir todo el tiempo y mi vida no va a ser color de rosa, pero de hoy en adelante voy a aprender a tener paciencia y sumo gozo en medio de toda dificultad. Y cuando le digamos eso al Señor y cuando hagamos ese compromiso con Él, el Señor, ¿sabes qué? Si nos vamos allá a Santiago, dice que el que le pida a Dios, o sea, si te falta algún atributo, dice ahí, si te falta sabiduría, pídesela a Dios. Y eso aplica para cualquier atributo, para la paciencia, para el gozo. Dice, si te falta algo, pídeselo a Dios. ¿Por qué? Porque Él te va a dar abundantemente y sin reproche. Pero no lo pida dudando, porque es pedir con desconfianza, sino pídalo como sabiendo que lo va a recibir de parte de Dios. ¿Sí? Señor, reconocemos que en ocasiones hemos tenido confianza para contigo, pero en otras ocasiones te hemos tenido desconfianza, Señor. Reconocemos que en muchos momentos hemos dicho que nuestro corazón está tranquilo cuando en realidad hay una preocupación impresionante en nuestra vida. Reconocemos que a veces las situaciones, como las enfermedades, como la familia, como nuestra situación económica y otras cosas, nos pueden producir falta de paciencia y falta de tranquilidad. Pero ahora entiendo, Señor, que todo lo que me pasa es temporal y no va a durar para siempre, es pasajero, y tú tienes planes maravillosos para mí al final. Tú tienes un final feliz para mí, Señor, en cada dificultad. Señor, que tu palabra dice que a los que te amamos todas las cosas nos van a servir para algo bueno. Señor, gracias porque tú estás fomentando en mí una confianza para ti, Señor. Una confianza a ciegas, Señor. Poder saber que tú tienes en el hueco de tu mano mi vida, Padre. En que inclusive las pruebas que pongan en riesgo mi vida, hasta esas pueden llegar a tener un final feliz. En que tú tienes el cuidado de cada uno de tus hijos, Señor. Y Padre, también comprendo que en muchas ocasiones yo quiero que las cosas se resuelvan a mi manera, que yo quiero que las cosas tengan el final a mi manera de verlas, a mí, como yo quisiera. Pero tú eres un Dios soberano y tú tienes el control de nuestra vida y tú tienes propósitos más grandes. Y yo sé que el final que tú tienes, aunque no sea el que yo tenía planeado, es un final mejor que el mío. Muchas gracias, Jesús, porque tú estás fomentando en cada uno de tus hijos la confianza en ti, Señor. Muchas gracias, Padre. De hoy en adelante practicaremos ese sumo gozo en medio de la dificultad y practicaremos esa paciencia, Señor, en medio de la tempestad, porque yo sé que tú tienes cuidado de tus hijos y tu voluntad es agradable, es buena y es perfecta. Muchas gracias, Jesús. Te bendecimos por ser bueno con nosotros, tus hijos. Amén.